Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra la nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las Todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos Shalom. viendo una serie que tiene por título Apología, y en estas últimas lecciones hemos estado mirando el contexto de lo que sería la pregunta con quiénes debemos nosotros utilizar la apología o la defensa, porque la apología es una transliteración de la palabra defensa. Y vimos en las últimas dos lecciones los 4 niveles para poder determinar con quiénes podemos utilizar la defensa. El primer nivel es la ignorancia cautivada, con la cual quienes están en este nivel deberíamos utilizar nuestra defensa y ampliar bien la palabra de Dios. Segundo nivel, reprobados en la fe, ya es cuando se empieza a corromper el entendimiento, como lo vimos. El tercer nivel es los que están corruptos y privados de la verdad. Ya el entendimiento no solamente se ha corrompido, sino que la verdad no puede ser determinada por ellos. Y el último nivel es el desviados de la verdad, lo cual pusimos entre paréntesis herejía, apostasía o satánicos, basado en la segunda carta de Timoteo 2:17. Hoy vamos a continuar con la lección y vamos a ver el desarrollo de lo que se considera aquello por lo cual estos niveles llegaron a este punto. Y vamos a ver en detalle esta palabra que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo debemos utilizar nuestra defensa? Primera carta de Pedro 2, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 3. Dice: desechando, y seguimos viendo las instrucciones apostólicas. En Pablo es evitar, es desecha, y aquí reitera Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y ahí está la palabra, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo deberíamos nosotros defender la palabra de Dios? ¿Y cómo vemos el desarrollo de lo que son las detracciones? En la carta de Tito vemos también el capítulo 1, versículo 9, vemos la manera en que nosotros podemos ayudar a aquellas personas que están en el primer nivel. Esto es, en la ignorancia cautivada. Todavía hay oportunidad de que esta persona o esta gente pueda ser iluminada. ¿Cómo lo debemos de hacer? Cuando Tito se queda en la isla de Creta, la isla más grande de toda Europa, muy hermosa la isla de Creta, la cual tiene, según los escritos de los cristianos del primer siglo y segundo siglo, aproximadamente unas 200 iglesias de Cristo. Dice la palabra de Dios en cuanto a ello, dice que este Tito se queda con el propósito de corregir lo que estaba deficiente. Y en el versículo 9, cuando da las instrucciones de los ancianos, uno de los requisitos o una de las cualidades que debería tener un anciano, según dice este Tito, dice ahí, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si vemos la diferencia entre lo que dijo Pedro, decía leche no adulterada, y aquí dice sana enseñanza, o sea que si hay una sana enseñanza, por lo tanto podríamos decir que también hay una enseñanza que está enferma, y si está enferma, contamina y puede llegar la persona a morir. Y dice, y convencer a los que contradicen, y aquí vemos esta palabra importante, la palabra convencer, esta palabra que viene del griego eleko, y se traduce de dos maneras distintas en el español, veremos ahorita en un momento eso, y la palabra eleko significa simplemente reprobar, exponer, mostrar culpable, reprender y enseñar, dice, con la evidencia para exponer que algo está mal. ¿Por qué un anciano u obispo debería entonces tener la sana doctrina y ser retenedor de la fe? La palabra retener simplemente significa sostener fielmente lo que se le ha enseñado. ¿Y cómo puede alguien convencer? La pregunta sería, ¿es el argumento importante? Sí, pero si el argumento no tiene el contexto o el contenido o las evidencias, el mismo puede caer. No es solamente importante el argumento, lo que es importante es tener la evidencia para poder convencer a alguien más. ¿Y cómo se puede tener la evidencia para exponer que algo o que alguien está mal? ¿Y cuándo se puede hacer eso? Se hace en el primer nivel, como decía Pablo a Timoteo, para que ojalá, ¿verdad?, puedan desatarse del lazo del diablo y de esta manera puedan dejar lo que sería la ignorancia cautivada o la ignorancia cautiva por las cuales los tiene el enemigo. Así que, ¿cómo puede hacerse ello? De esa manera. También en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, hace mención de esto que tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Eleko. Eleko es una palabra que se utiliza aquí también, pero veamos cómo aquí se traduce de distinta manera. Allá se traduce en la palabra convencer, y aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, y ahí está, para redarguir. Allá decía la palabra de Dios convencer, aquí dice la palabra de Dios redarguir. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es convertir el argumento o con un argumento a alguien que está en contra. O sea, las palabras en griego son las mismas, las traducciones en español son distintas. No siempre las palabras que se colocan en español son las que utilizan en el griego. Lo correcto debe haber sido que dijese aquí también redarguir, porque se utiliza la misma palabra y el mismo verbo, pero utiliza la palabra simplemente
redarguir, lo cual no está mal porque tiene que ver con convencer. Toda la escritura, ¿verdad?, es útil ¿para qué? Para enseñar y ¿para qué? Para convencer. Pero la pregunta sería, ¿acaso el apóstol Pablo no tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios para convencer a Himeneo y Fileto? ¿Acaso la palabra de Dios no era suficiente para convencerlos? La respuesta es sí. Pero como están en un nivel de corrupción, donde el entendimiento lo tienen corrompido, donde están siendo ya privados de la verdad, donde ya ni les puede llamar hermanos, simplemente no va a dedicar tiempo para convencerlos. ¿Por qué? Porque ya está corrompido el entendimiento de ellos. ¿Y están privados de qué? De la verdad. Y dice aquí, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Para toda buena obra. Ahora, esto es lo que dice en sí el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro. La idea es convencer. ¿Cómo puedo yo convencer a alguien? Se puede convencer a alguien, se debería de utilizar la apología, ¿verdad?, para convencer a alguien totalmente, pero ya no cuando están en el cuarto nivel o en el tercer nivel, ¿verdad?, ni en el segundo nivel. ¿Cuándo es cuando se puede convencer? Cuando están en el primer nivel. El primer nivel es la clave. ¿Quién determina en qué nivel están? Pablo lo determina en cuanto a Himeneo y Fileto. Dice, ya se desviaron, trastornan a la gente y ya, si te limpias de ellos, ¿verdad?, porque hay unos instrumentos en la casa que se utilizan para usos viles y otros para usos honrosos. Ya los ha, en la mente Pablo los ha pasado a un lugar del cuarto nivel, ¿verdad? Ya están literalmente corruptos, ¿verdad? Están totalmente en ese nivel. Ahora, cuando Pedro indica esta parte de desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, tiene que ver con el concepto de detracciones. Esta es una palabra, es muy interesante, hermanos, porque es una palabra que se utiliza muy poco dentro del Nuevo Testamento. Y es más, cuando tú ves el lenguaje griego, en la literatura griega, casi no se utiliza en la literatura griega. Solamente se utiliza en su mayoría en las palabras de los padres apostólicos. Esto es, entre los obispos que se escribían en el primer siglo y segundo siglo, unos a otros para comunicarse, y los obispos, los padres apostólicos, veíamos en la cuarta lección, que son los discípulos directos de los apóstoles. ¿Se conoces que veíamos que son discípulos directos? Esos fueron los que estuvieron a los pies del apóstol Juan y del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Son los que estuvieron los padres apostólicos. Y como sus escritos no son parte del Nuevo Testamento, bueno, los escritos que tienen, ¿verdad?, utilizan muchísimo esta palabra, la palabra detracciones. Es una palabra griega, ¿verdad?, la cual se menciona como kata lalia. Y kata, hermanos, siempre es en contra. ¿Qué significa esto literalmente, hermanos? Kata lalea significa literalmente, hermanos, el que habla en contra de Dios. O, como la usaban ellos en el contexto de sus cartas, es el que habla por parte del diablo. Es interesante porque no se utiliza mucho en la parte de la literatura griega, ni en el lenguaje griego, pero los padres apostólicos la utilizan mucho. Pero Pedro aquí la menciona. Pedro, en la primera carta de Pedro que leímos, capítulo 2, versículo 1, hace mención de ella, hace mención de la palabra detracciones. Ahora, si vemos qué significa la palabra detracciones, ¿verdad? Es una palabra que en aquellos tiempos se utilizaba en este contexto. Número 1, para calumniar. Número 2, para maldecir. Y número 3, para difamar. Muy correcto, como decía el filósofo griego clásico, quien empieza a ofender a el otro es porque ha perdido el debate, el argumento. Esto es, quien es detractor normalmente empieza a atacar a la persona y ya se olvida del mensaje, porque comprende que el mensaje tiene tanta evidencia que ya no es preciso, ya no es posible poderlo cambiar. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a atacar a el mensajero. De ahí viene la idea de la palabra calumnia, de la palabra maledicencia, de la palabra difamación.
si difamamos, si calumniamos, si maldecimos al apóstol Pablo, como hacían muchos en el primer siglo, no van a escuchar su mensaje. Matamos al mensajero, se olvidarán del mensaje. Y por eso la palabra es correcta, porque se habla por parte del diablo. Una calumnia está fundamentada totalmente en ¿qué? En mentira. Tiene el propósito de ¿qué? Del engaño, porque tiene intereses personales. Entonces, esto sucedía muchísimo. Por eso Pablo escribe la carta de Gálatas. El propósito es, para aquellos que dicen que no soy apóstol, ahí les va todo mi currículum. Así fue como me pasó a mí. Entonces, por eso los detractores son así. Y el apóstol Pedro hace mención de ellos. Significa literalmente hablar por parte de ¿quién? Por parte del enemigo. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo se desarrolla la detracción. Los detractores, o sea, eso es una cosa, pero más me interesa la parte de la detracción que los detractores. ¿Por qué? Porque si ves cómo se desarrolla la detracción, entenderás por qué Himeneo y Fileto, Alejandro el Calderero y muchos otros llegaron a estar a ese punto, si entendemos esa parte. Miren, vamos a verlo de la siguiente manera. Escribí lo siguiente a ver si me entienden, ¿ok? La enseñanza farisea no era mala. Cuando casi siempre cuando escuchas un sermón y hablan de los fariseos, siempre los destruyen, ¿no? O sea, pero la verdad que los fariseos eran excelentes maestros, eran excelentes interpretadores de la ley y eran excelentes exponentes. El problema que tenían los fariseos no era la enseñanza. Aun cuando ves a Jesús que dice, todo lo que ellos les digan, hagan, pero no hagan conforme a ¿qué? A sus obras. Esto es, la enseñanza farisea no era mala. Mala era la intención del corazón de los fariseos, de aquellos que buscaban lo suyo propio y no el bien de los demás. Por lo cual se entiende lo siguiente: puede existir una enseñanza pura, pero un mal portador de la misma. El problema hoy es que no solo está mal la intención del corazón, sino el testimonio del portador. ¿Y una falsa qué? Enseñanza. Veamos el desarrollo de una detracción y quisiera preguntarles, ¿quién de aquí había escuchado esta palabra, la palabra detracción? Levanten la mano. ¿Quién la había escuchado? Muchos. ¿Alguien sabía lo que significaba? Algunos, vamos. Entonces, eso es lo que significa la palabra detracción. Detracción es eso. Veamos cómo se desarrolla una detracción. Número 1. El primer paso de la detracción tiene que ver con la intención diabólica, con la hueste espiritual. Esto es, vosotros sois como vuestro padre el diablo, dice Jesús, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio, ¿verdad? Y luego dice acerca de ellos, y él es padre también ¿de qué? De mentira, lo dice eso en Juan 8:44. Entonces, cuando vemos a Jesús como el padre de mentira, una detracción es una mentira, o una parte de una mentira, o algo que sea un poco mentira. Mucha gente sabe que cuando un político, alguien repite las cosas muchas veces, y si es mentira, puede llegarse a aceptar como si la misma fuera ¿qué? Verdad. Una cosa bien interesante es a muchos de los hábitos que tenemos nosotros. Veamos esto, creo que en una lección decía yo, por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos y no entendemos por qué las hacemos. Y luego le preguntas a alguien, oye, ¿por qué haces esto cuando preparas la comida? Dice, pues no sé, así me enseñó mi mamá. Y luego cuando vas y le preguntas a la mamá, oiga, ¿por qué hace esto? Pues no sé, así me enseñó esto. Y así se puede ir. Un ejemplo muy bueno que les daba yo era el ejemplo de los saleros en la congregación. Hasta creo que el año pasado teníamos todavía los saleros en el refrigerador. Y entonces un día alguien preguntó, oigan, ¿y por qué tienen los saleros en el refrigerador?
¿Se acuerdan ustedes de eso? A lo cual hago un paréntesis y agradezco mucho a Josué que está haciendo unas preciosas cajitas para poner en las mesas de los convivios, donde tendrá los aleros nuevos que se han obtenido para que estén ahí presentes. Gracias, Josué, por hacer ese trabajo. ¿Pero por qué? Bueno, si tú nunca estuviste en el edificio de la Kenia, donde nos reuníamos antes, ahí está la respuesta por qué. Yo les aseguro que si no decimos nada, hermanos, nos morimos todos los que estamos más viejos y los jóvenes siguen poniendo los aleros ahí. Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Porque en la Kenia había ratones. Y los ratones tenían la costumbre de comerse la sal. Y si dejábamos los aleros afuera, hermanos, literalmente mordían los aleros. Y luego utilizábamos esa sal y nos la comíamos nosotros. Entonces dijimos, para prevenir que nos vayamos a infectar de algo, vamos a meter todos los aleros en el refri y ahí no tienen acceso los ratones. Pues pasaron varios años, casi 10, y alguien preguntó, ¿pero por qué tienen los aleros? ¿Sí me entiendes? Les aseguro que si la persona a la cual recibía la pregunta hubiese sido alguien que no estuvo en la Kenia, hubiera dicho, pues es que así es, o hubiera hecho el inicio de una detracción. Se la hubiera sacado de la manga, se la hubiera inventado como hacen muchos. No, es que pues hacen esto o por aquello o no sé por qué. Una detracción tiene ese propósito, es ¿por qué hacemos las cosas en la iglesia como las hacemos? A veces no entendemos por qué. Entonces los hijos de Dios, los cristianos, los que estudiamos la palabra de Dios, siempre tenemos que preguntarnos ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Tiene que ver con ello. ¿De dónde nació? ¿De dónde vino esta idea? Porque el hecho que sea tan común no indica que ellos esté bien. El primero es intención diabólica, o como le llamamos hueste espiritual. ¿Qué indica esto, hermanos? El diablo emplea ello. Esto es, si puedo colocar una mentira dentro de la verdad, puedo hacer que la gente por la mentira se infecte y la gente muera. Toda la Biblia tiene que hacer sentido. Si la Biblia no hace sentido, si no encaja, en algún lugar estamos mal. Cuando estudiamos hermenéutica, que significa interpretación de la Biblia, hay un reglamento. El reglamento es lo que dice Pedro. Hablamos donde la Biblia habla, pero luego hay otro reglamento. ¿Cómo sabemos el contexto de por qué metemos los aleros al refrigerador? Y mucha gente no sabe eso. Mucha gente no entiende eso. Y mucha gente confunde eso. Algunos son por temas culturales, otros por temas geográficos, y podría mencionar algunos. El ejemplo más sencillo sería el hecho de las langostas que comía Juan el Bautista. Automáticamente digo langostas y a todos se nos vienen aquellos animales que parecen chapulines. Levanta la mano que se viene de eso, ¿no? Por lo tanto, interpretamos que eso es lo que comía Juan el Bautista, lo cual no es así. Cuando ves el idioma original, ves el contexto cultural y sobre todo ves el aspecto geográfico del desierto de Judea, te das cuenta que no podía ser así. ¿Cómo vemos que eso puede afectar? Dices, tal vez no afecta, porque tiene que ver solamente con eso, no nos importa. No tenemos que enseñar que comamos langostas. Pero ¿qué pasa si es algo más serio? Algo que tiene que ver con tu salvación. Entonces sí, ahí es la leche se empieza a adulterar. La mejor manera para entender la parte de la leche adulterada, hermanos, es la parte de México, ¿no? Cuando vas a la Conazupo, ¿no? O sea, tú pruebas la leche en México y sabe distinta aquí la leche. Especialmente la leche Lala. Se llama Lala porque es de Torreón y es esa área de La Laguna. Y si tú vas a Torreón ves muchísimas vacas y de ahí sale la leche. Pero si tú fuiste como yo, que creció en Ciudad de México, más tomaba leche de la Conazupo, levanta la mano que tomó leche de la Conazupo, en algunos, era literalmente agua con cal casi. Estaba totalmente reducida como debería de ser y eso es lo que tomamos. ¿Okay? Ahora, podríamos decir que la leche estaba adulterada. No era leche. ¿Qué haces tú con tu hijo a veces? No sé si lo has hecho. Se te va acabando la leche y no alcanza para el cereal.
y te faltó un poquito para cubrir el cereal. Algunos dicen, quito el cereal y le doy menos. O, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermanos? Ayúdenme. ¿Ah? Echarle agua. ¿Alguien le ha echado agua a la leche de sus hijos, hermanos? No, nadie. Algunos están callados, ¿eh? Bueno, eso es adulterar. La leche no hace ningún problema. Pero cuando hablamos de leche, en el caso de los recién nacidos, hablamos de lo que necesitan para nutrirse y para crecer espiritualmente. Si yo coloco una mentira dentro de su convicción, la tengo hecha. Porque esa persona va a crecer con la leche adulterada. Y por lo tanto, va a crear en sí mismo una detracción. Y eso es lo que quiere el diablo. Crear detractores. ¿Cómo? Con una detracción. A veces decimos, es que la cena del Señor tiene que ser a cierto punto. Esto se ve mucho en la iglesia. Me voy a decir otra cosa que tal vez va a mover un poquito de tapete de algunas personas. El pan sin levadura. O sea, muchos dicen, no, es que el pan sin levadura solamente tiene que llevar agua. Pero cuando tú ves cómo lo hacían, te das cuenta de cómo era el pan sin levadura. El jugo de la vid, en algunos lugares, lo hacen con vino. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, un poquito, hermanos, si se va y se corre y le preguntas, ¿por qué es así? Y la gente dice, no, es que aquí dice vino, y pues como dice vino, es vino. Una vez más, pierden el concepto cultural, histórico y sobre todo bíblico, porque el vino está fermentado. Y en la celebración de la Pascua, toda la casa tenía que estar libre ¿de qué? De ellos, los panes y qué, sin levadura, y se utiliza levadura para fermentar. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de estos detalles, hermanos, y dices, no puede ser así. Pero alguien dijo, es que así es, y 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 es que así, y se fueron. Y se fueron. Entonces, ese primer paso es el primer desarrollo. Número 2, ¿qué beneficio trae eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué alguien creerá en algo y por qué alguien decide llevárselo y seguirlo enseñando? ¿Ok? Número 2, es lo que se entiende como intención humana, la cual está ligada por una ganancia. Hay intereses personales. La corrupción viene por el interés ¿qué? Personal. Por eso a mí se me hace muy difícil confiar en alguien que se va a preparar para predicación y se fue porque lo corrieron del trabajo. Es que no tiene trabajo y me voy a ir a ver, pues es que no tengo nada que hacer. O sea, no es lo correcto, porque se está iniciando de una manera que incorrecta. O alguien que en algún lugar se le dice, no, mira, es que o enseñas esto o te corremos. Y dice, no, pues mejor me voy a adaptar a lo que ustedes dicen. Pues, ¿qué estás viendo? Un interés ¿qué? Personal. La intención humana viene, hermanos, de esta manera. Número 1, la vanagloria de los hombres puede llegar a ganarle a una persona. Juan 12:8. Porque buscaban más la vanagloria de los hombres, o la gloria de los hombres que la gloria de quién? De Dios. Y por eso se llama vana, porque es una gloria vana. ¿Cuál es el qué se recibe de él? Entonces, cuando una persona quiere ser vista, pues ciertamente va a hacer algo al respecto. Y cuando una persona no quiere perder ese estatus de vista, va a hacer lo que sea para preservarlo. Aunque valga una detracción. Si yo tengo que aceptar una detracción para mantenerme en mi estatus de gloria, lo voy a hacer. Y aquí es donde empieza a verse las intenciones personales o humanas. Pero ¿por qué sucede eso? Bueno, cuando pensamos en la palabra calumnia, que es lo que significa una detracción, una calumnia se desarrolla por dos cosas. Número 1, una calumnia siempre viene como resultado de la envidia. ¿Por qué calumnian a alguien, hermanos? Por envidia. Por eso lo vamos a calumniar. Entonces, si yo envidio a alguien y a ello le añado una contienda, lo puedo calumniar. O sea, envidia más contienda, porque quien calumnia no lo hace en secreto, no es como que, mira, eso esto no.
O sea, lo hace para hacer un qué más, un escándalo. Quiere sacudir a la persona a la cual está haciendo este escándalo. Tú dirías, ¿acaso puede existir eso entre los discípulos? Sí, en Filipenses 1 se habla de los predicadores, que algunos predicaban ¿por qué? Por vanagloria. Regresamos al punto de los fariseos. No está mal lo que enseñan. Todo se encuentra en la intención humana. Si lo que yo enseño es para preservar mi estatus, no hay problema. Y hay veces, hermanos, a veces parece que dentro de la iglesia lo ven como regiones, yo lo veo mucho esto como pasaba en los negocios, en la mercadotecnia, los negocios y en el mercado, y ganar parte del pedazo del mercado. Dicen, ok, si estas personas, ¿verdad? Dicen, ok, yo tengo control de una ciudad, me conocen las iglesias de esta ciudad. Si hay un hermano que amenaza mi control, voy a hablar mal del hermano para que ese hermano nunca llegue a esta ciudad. ¿Tú me estás siguiendo? ¿Por qué hablo mal del hermano? Aunque no lo conozca, por envidia y por contienda. Si yo lo llego a calumniar de tal manera, nunca lo van a invitar. Y si nunca lo invitan, nunca pierdo el control del área. O sea, es un temor a perder el control. Por eso los discípulos se dieron cuenta que los fariseos y los principales sacerdotes, ellos, ¿qué pasaba, hermanos? No estaban enseñando mal, pero ¿por qué estaban calumniando a Jesús? Porque estaban a punto de perder el control. Sus intereses, ¿qué, hermanos? Personales. Si el beneficio es propio, entonces viene el concepto de un detractor. Jesús, hubo algo interesante cuando Jesús va caminando y lo suben al Monte de los Olivos y ve el templo, y él le dice, Jesús, no quedará piedra sobre piedra, y todos los discípulos, como que nosotros te hacen una pregunta muy interesante, dicen, Señor, ¿qué señal va a haber del templo, de la destrucción del templo? Número 2. ¿Qué señal va a haber de la destrucción de Jerusalén? Y número 3. ¿Y qué señal va a haber de este mundo, del siglo, de esta época? ¿Qué señal? O sea, y Jesús, hermanos, muy interesantemente, no está tan preocupado en detallarles eso. Jesús tiene esta expresión y les dice, nadie os engaña. Porque ¿qué sucede, hermanos? La detracción al final del día es un engaño. Si yo calumnio a alguien, tal vez es porque no quiero que vean que mis puntos doctrinales se van amenazados. No me conviene. No me va a convenir esto. Pues porque no me conviene, lo calumnio. Pero ¿fue acaso calumnia la del apóstol Pablo? No. Porque Pablo especificó cuáles eran los puntos en los que estaban mal. Himeneo y qué, y Fileto. Esto es, nadie os engañe, porque al final del día, hermanos, una detracción tiene el objetivo de engañar. Esto es, se forma en una mentira y luego es con el propósito de te engaño. ¿Por qué el diablo quiere engañar? Porque si el diablo engaña, la persona cae del camino ¿qué? De Dios. Número 3. El tercer punto del desarrollo de la detracción tiene que ver con la manifestación física. Esto es, se puede exponer en privado o se puede exponer en ¿qué? En público. Si esto me afecta a mí, tengo que exponerlo, tengo que decirlo, tengo que hacerlo, tengo que hablar al respecto de esto, tengo que hablar al respecto. ¿Por qué? Porque esto es importante. El adulterar la palabra, hermano, se lleva a cabo cuando lo puro se mezcla con algo ilegal o indebido. La mejor manera de entenderlo tal vez sería, en todas las ofrendas de los judíos, no podía ponerse nada que no fuese correcto. Tenía que ser todo conforme Dios había mandado. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y de la ley de Dios, tiene que ser todo como Dios manda. Por eso es importante que ustedes estudien. Yo presento, ustedes estudien. Yo presento, ustedes revisan. Yo presento, ustedes determinan. Mi convicción no es tu convicción. Si mi convicción es tu convicción, ya tenemos un problema. Tu convicción debería ser suficiente porque la palabra te ha instruido y te ha redarguido, convencido y te ha enseñado. Pero para que eso suceda, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar. ¿Ok? Entonces, el adulterar llevaba a eso.
esta es la parte de lo que mencionaba Pedro. Hay una parte en segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Fíjate cómo Pablo no está preocupado de aquellos que están en el cuarto nivel. Su preocupación es muy genuina con los que están siempre en el primer nivel, aquellos que pueden ser ignorantes, cautivos y que pueden ser llevados, ¿verdad?, a extraviarse de la fidelidad de Cristo. Ve cómo dice aquí esto en cuanto a las detracciones. 2 Corintios 11, versículo 3 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad ¿a quién? A Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, si recibís como es otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. Y el contexto tiene que ver con los hermanos, detractores, gente utilizada por el enemigo que se vestían como ángeles de qué, hermanos, de luz, para presentar una detracción, una mentira, una calumnia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo hacían con Pablo? Primero calumniamos a Pablo para que cuestionen su apostolado, y después enseñamos lo contrario a lo que él enseña, porque la persona de Pablo nos amenaza. Su persona me amenaza a mí, amenaza mi estatus, ¿verdad? Están todavía en ese primer nivel totalmente. Ahora, ¿cómo era la exposición de ellos? Se manifiesta físicamente, o sea, una detracción se desarrolla, influye por la parte individual, los conflictos de intereses personales, cómo me conviene, cómo no me conviene, la ganancia que yo tengo. Después se expone. Y ya cuando se expone, hermanos, es la tercera forma: en privado, o también que en forma pública. Porque Himeneo y Fileto, no lo hacían solamente en público, lo hacían en privado, hermanos. Por eso trastornaban a muchos. Porque imagínate, llegaban y le decían: no, es que la resurrección ya ocurrió, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Y si alguien que estaba todavía en el inicio de su evangelio, de su vida cristiana, pues estaba tomando leche adulterada, ¿no? Y luego, oye, ¿será o no será? ¿Sí o no? Y eso trastornaba la fe de algunos. Entonces, ¿qué es lo que es, hermanos? Uno tendría que utilizar su apología con este tipo de personas. Y número 4, hermanos, es la parte de qué es el propósito de una detracción, para qué se desarrolla. Número 1, para infectar. Número 2, para enfermar. Y número 3, para matar. O sea, si yo te infecto, yo te enfermo y yo te mato. Si te infecto, te enfermo, y te enfermas, te mato. O sea, ¿qué quiere decir? Es lo que quiere el diablo. Si te infecto, te enfermas, y si te enfermas, ¿qué? Te mato. Ahora, ¿qué puede matar a una persona? Mira, hay gente a veces, hermanos, que decide ya no venir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia. Y su excusa es el hermano o la hermana, y es que alguien ya los calumnió, difamó. Tú dirías, pero es gente que al menos es temerosa de Dios y va a buscar a Dios y se va a otra iglesia. Perfecta excusa, dice, ya ni a otra iglesia porque así son todos. Fíjate. Porque enseñan esto y empieza a sacar los temas. Entonces, como no está convencido, porque ya hay una leche adulterada, ya hay una detracción en su ser, ya se ha desarrollado, ¿qué es lo que hace el diablo? Si calumno primero al portador, el mensaje lo destruyo. Y si destruyo el mensaje, la persona se va a retirar. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona se infecta, se enferma, se contamina y se muere. Por eso Pablo está preocupado, porque estaban trastornando la fe de algunos. En este caso, dice Pablo, yo estoy preocupado porque pueda ser que su fidelidad, sincera fidelidad a Cristo, sea extraviada por el engaño de la serpiente, tal como pasó con ¿quién, hermanos? Con Eva. Por lo tanto, sigue repitiendo esta idea: desechar las detracciones y sus portadores es uno de los puntos importantes de nuestra defensa. Mira, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 2 y 3, habla de cómo nosotros podemos identificar
Y la preocupación sincera de Pablo de ello. O sea, número uno, ¿qué beneficio saca la persona que te enseña? ¿Cuál es el beneficio que saca realmente? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué beneficio saca esta persona con esto? ¿Ok? ¿Qué beneficio saca? Número dos, puedes preguntar también, ¿lo que él dice lo aplica? Y si lo aplica, ¿vemos algún fruto en él? Porque ven los fariseos decían, de todo lo que les enseñan van a hacer lo que les enseñan, pero no hagan conforme a sus obras. Ese es el otro punto. O sea, por sus frutos, ¿qué? Los que conoceréis. Los conoceréis. Pablo decía esto de la siguiente manera, decía, porque vosotros sois mi corona, decía Pablo. ¿Qué dice Pablo? Si alguien quiere ver la obra que hago, ve a la iglesia a la cual enseño. Es el resultado de lo que yo hago. Porque vosotros, ¿qué? ¿Sois qué? Mi corona. O sea, si alguien trabaja, se tiene que ver el fruto del trabajo. Y si no se ve, hay que cuestionar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 3, sigue con este concepto de nadie se engañe. Fíjate la preocupación del apóstol Pablo. Dice así, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de ¿qué? De perdición. Esto es, la detracción, hermanos, se desarrolla de esa manera. ¿Y por qué se desarrolla de esa manera? Tendrías que ver simplemente cómo es alguien para ver ello. ¿Cuál es la intención de él? ¿Qué espera él? ¿Qué provecho saca él? ¿Cuál es el objetivo de él? Y eso empieza a mostrarse en ello. Para los fariseos, ¿qué objetivo, qué sacaban ellos del pueblo? Para Himeneo y Fileto, ¿qué sacaban ellos? Y la detracción se desarrolla de esa manera, y los detractores también. Por lo tanto, nuestra apología debe identificarse correctamente porque debemos de ver con quién la vamos a utilizar y con quién no la vamos a utilizar. Y no es que la palabra de Dios no tenga poder, es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. No es que no tenga poder, como dice el apóstol Pedro, para que toméis de la leche no adulterada, para que crezcáis para vuestra salvación. O sea, no es que no tenga poder, tiene poder. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí el punto es cómo identificamos, cómo sucede. De nada sirve que se predique un sermón con mucha elocuencia si el sermón no tiene leche, no está nutrida. Es como de nada sirve, hermanos, que comamos comida chatarra si no estamos siendo nutridos. La nutrición es sumamente importante. En el caso de la Biblia es nuestra defensa debe de ser nuestra nutrición. Esto es, cómo comemos, cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo le hacemos, por qué lo hacemos. Vías de preocuparte cuando ya no se haga, cuando ya no se predique lo que es, cuando no se hable lo que es correcto, porque luego una iglesia se empieza a acomodar y ya no habla de las cosas que incomodan. Eso debería de preocuparte. ¿Por qué? Porque si ya no se habla de eso, lo más seguro es que venga una ola de completa mentira, engaño y detracción, lo cual va a, número 1, a infectar, número 2, a contaminar y eventualmente va a quemarnos, a matar. Por eso la preocupación de Jesús es, no se preocupen tanto antes de cómo va a ser, enfóquense en la parte de nadie os engañe. Eso es lo más importante. ¿Qué dice Pedro? Nadie os engañe. O sea, eso de nadie os engañe es, una vez prediqué ese sermón, nadie os engañe, es la preocupación más grande de nosotros como maestros, que nadie nos engañe, que nadie nos engañe, que nadie nos engañe. Esa es la parte más importante. Si nadie te engaña, vas a hacer muy buen trabajo. Y reiteramos, no era que estuvieran malos los fariseos en cuanto a lo que enseñaban,
era que estaba mal en cuanto a lo que ¿qué? Practica. Okay. Lo voy a abrir para preguntas. ¿Quién me entendió, hermanos? Lo hago para preguntas. Pregúntenme. Hermano Anthony. Comentario. Sí. Es muy interesante lo que usted dijo, que los fariseos querían decir algo bueno, pero, o sea, extremadamente cumplido con la manera que fue mostrado. Ustedes hacen eso en muchas personas, que ellos tienen un conocimiento de algo y tratan de explicarlo a la gente, pero como que nos van también llevando su propio camino, que no es exactamente lo que dice la Biblia. Es muy interesante que usted lo mencionó, porque es lo que nosotros como cristianos debemos de tratar de explicarnos, tratar de ayudar a esa misma manera a la gente para ayudar a todos nosotros. Sí, eso es correcto. Reitero, ¿cómo lo hacemos? Nutriéndonos, aprendiendo, estudiando. Porque ¿sabes qué hacen muchos? Dicen, es que es bien exagerado, no le hagas caso. Fíjate cómo lo primero que hacen es que calumnian, hermanos. Matas al que predica o al que enseña y matas el mensaje. Es lo que quiere el diablo. La pregunta no sería, pues, como dijo el apóstol Pablo, escúchenlos. Retén lo bueno. ¿Y qué? Y desechan lo malo. O sea, ya nosotros debemos estar al punto de que viene alguien como los de Efesios, ¿verdad? Y habían probado quiénes eran falsos profetas, falsos maestros. Porque eso está bien, eso está mal. Ya gente ya sabe, no tienes que preocuparte, ya saben si está bien o está mal. Porque estás bien que enseñado. Gracias, hermano Antonio, muy bien, muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguien más? Hermano, a ver. Podríamos verlo de la parte de la comida, ¿no? Los que estuvimos en restaurantes, en hospitalidad, pues nos dan una preparación en cuanto a la comida. Y sabemos cuando una comida no debería de servirse al público. Y la regla de oro siempre yo era con los empleados era, si no te la comerías, tú no la deberías servir. Esa es la regla de oro. Si no te la comes, tú no la sirvas. ¿Qué sucede a veces, hermanos? Que si viéramos que algo le va a hacer daño a nuestros hijos, por ejemplo, si la leche está echada a perder, por ejemplo, y nuestro hijo está a punto de tomarla, ¿qué hacemos? Los detenemos, espérate, no te la tomas, ¿y qué haces? Y la tiras, sin importar el costo de la leche y lo que implica comprar otro galón. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos preocupa más que se enfermen y el dolor de cabeza que va a tener. Pues la parte espiritual debería ser así. ¿Cómo me preocupa que un hermano en la fe que está iniciando se enferme? Por eso me preocupa que sepa lo que va a hacer, porque si se enferma, se va a morir. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Preguntas, hermano. Hermana Ana Luz. Yo estaba pensando ahorita esto de, por ejemplo, para presentar una defensa, que tocamos esa palabra de detracción. Yo siempre pensaba, porque pues en cuestión de números es pero ahorita me pasó esa definición. Entonces, creo que en cuanto a la doctrina tienes que estar preparado y saber porque qué vas a defender si no sabes, con qué palabras vas a defender, inclusive en ti mismo. A veces cuando te entran pensamientos, cómo atacas tú mismo, eso sí, no tienes la palabra. Y yo me recuerdo de esta persona que está antes de ti, que nos enseñó muchas cosas, y ya al final cuando estaba dando sus sermones podías ver que estaba totalmente perdido, ya se había desviado de la doctrina. Pero ¿cómo lo sabes? Porque tú sabes la palabra. Y me gustaría dejar al punto hacer un paréntesis. O sea,
su convicción no puede ser mi convicción. Mi convicción es mi estudio, lo que he estudiado. Por lo tanto, o sea, ya no dudo de lo que practico. ¿Me entienden? Pero si tu convicción es mi convicción y quieres hacer una apología con alguien, vas a caer luego. ¿Por qué? Porque no vas a saber cómo contestar. A ver, es que, ¿qué le digo? ¿Qué dicen los testigos? Déjale, voy a hablar al anciano que venga a hablar contigo mejor, porque llega un punto que ya no sabe. Tu defensa debe estar totalmente completa y no te deberías de avergonzar para poder presentar algo, no la convicción del que está enfrente, sino tu convicción. Yo lo que practico es por esto. A ver, yo le digo a la gente, nada más danos tiempo, desarrollalo y el Espíritu te va a convencer porque es útil para qué. Redarguir, ahí está la clave. La palabra es útil para qué. Redarguir. Pero reiteramos, hay veces muchos de nosotros practicamos por mucho tiempo en la iglesia muchas cosas y seguimos metiendo la sal en el refri y no sabemos por qué. Y lo defendemos a capa y espada. Yo hablaba con un hermano, me decía, hermano, es que nada más al pan sin levadura le echas agua, es lo único. Y le hice la pregunta, hermano, ¿qué celebraron cuando Jesús celebró la Pascua? Cuando Jesús iba a ser entregado, dice, no, me dijo la Pascua. ¿Cómo hacían el pan? ¿Tú sabes? Dice, así, solamente le echaban agua. Fíjate el concepto, hermanos, fíjate hasta qué punto, o sea, llega un punto uno a defender lo que uno no está convencido. El otro hermano me decía, no, es que nada más es una copa y ahí tomamos todo. Y le digo, mira, hermano, ¿estás seguro que es una copa? ¿Sabes cuántas copas había en la mesa? No, había una copa solamente. Y le digo, y si lo leemos juntos y te percatas que no es una, y lo leímos y dice, oye, aquí habla de otra copa. Le digo, entonces, ¿cuántas copas eran? Pues dos. Digo, no, espérate, todavía hay más. O sea, fíjate cómo la convicción de alguien está desarrollada en este argumento, un argumento que está basado en evidencias. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, del aspecto de la Navidad. O sea, ¿por qué celebras Navidad? Es una detracción total, es una mentira. Pero como ya todos lo aceptan y es muy normal, pues yo siempre les he dicho, o sea, imagínate, yo te entiendo que un discípulo lo haga porque pues está comenzando, ¿no? Pero que los maestros, que la gente que estudia la Biblia lo haga como si nada y diga que no tiene ningún problema, eso es algo serio, hermanos. Porque es idolatría de maestros. No hagas lo que te digo, haz lo que ¿qué? Practico. Y entonces, ¿cómo la gente se excusa? No, pues es que si él hace, él debe de saber. La convicción no debe ser la mía. Tu convicción debe ser la tuya. Tú debes de estudiar. Si algo te interesa realmente, dices, ok, el hermano me dijo esto. Digo, déjame meto a estudiar y o sea, que sea la palabra la que llegue a ese punto. O si algo me interesa realmente porque estoy en ignorancia cautivada, ¿sabes qué? Déjale preguntar, hermano, a ver, ¿por qué lo ves así? Vamos a estudiarlo. Y empezamos. Y ya llega un punto que no es como que la otra pregunta es, ¿qué gano yo? Le decía al muchacho, ¿qué gano yo? Porque en McDonald's, según como hacíamos al mes, ganaba uno. Pero aquí tú te metes al lado, no te metas, yo no gano más. ¿Cuál es el beneficio personal? ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? O sea, eso es importante para ustedes. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué recibe una persona de eso? Y yo he hablado con muchos hermanos, y he hablado con mucha gente que les han dicho, no, o predicas esto o te vas. Y muchos se fueron, y muchos dijeron, no, pues mejor predico esto. No me meto en esos detalles. Por eso los ancianos tenían que ser retenedores de la palabra. Sana enseñanza para convencer. Porque cuando no hay predicador hay ancianos, ellos están a cagar y todo esto. Gracias, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? Preguntas, si no vamos a ir terminando. Hermano Juan. Es me hace difícil a veces comprender que yo sé que a veces para entender la palabra es un poquito difícil y a veces nos puede llegar en mucho, pero es muy difícil es comprender eso. Porque si puedo decir que entendemos la palabra y a veces algunos hermanos que sabemos que estamos mal, pero seguimos, o sea, no pasa nada. O sea, ¿qué tan difícil es comprender eso? Después de tanta doctrina, tanta mentira, yo les decía el domingo, si pusieron atención a la lección de una vida con cambios, hay mucha gente, hermanos, que les llega la verdad
pero no aman la verdad. No sé si me entienden este concepto. O sea, el concepto es llega la Biblia, es como tú cuando compras algo, ¿va? O sea, tú sabes que si tu carro, gana un librote cuando compras tu carro, ahora ya casi es todo digital. Y luego en la parte de atrás tienen una sección para arreglar los problemas, le llaman en inglés troubleshooting guide. Cualquier cosa que pase te dicen cómo arreglarlo, pero nos da mucha flojera estudiarlo. Sabemos que ahí están las cosas. ¿Qué es lo más fácil hacer? Le hablo a alguien que a veces son cosas bien sencillas. Así es la vida espiritual. Muchos de nosotros nos da flojera estudiar las cosas. O sea, dicen, no, pues, no, de aquí que si me interesara cualquier tema en la vida y yo llegara a conectar que cualquier tema puede ser para mi salvación, me tomaría el tiempo de estudiarlo. Y Pablo lo que hace es que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué, manos? De la fe. O sea, ¿cómo se llega a eso? Cuando todos leamos el libro, llegaremos a ese punto. Porque tal como un troubleshooting guide en un aparato, solamente hay una forma de arreglar la situación. Dios no es Dios de confusión. La manera de arreglar esto es así. Entonces, si todos lo leemos, llegamos a ese punto. Fíjate, como a muchos dicen, es que el bautismo ya no es necesario para salvación. Fíjate, así de sencillo lo dicen, hermanos. Pero si estamos bien doctrinados o hemos tomado el tiempo, estaríamos seguros de decirle a la gente, no, espérate, la Biblia dice esto por esto y por eso. No solamente porque un versículo lo diga, sino porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y nuestra convicción y la palabra puede llegar a hacer que alguien se arrepienta. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado, y Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es en la tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas.